Buenos días con todos y todas. Vamos a comenzar el día de hoy nuestra clase que debido a los apagones tuvo que ser suspendida. Entonces hoy vamos a hablar de las condiciones y las consideraciones éticas y culturales cuando presentamos un informe neuropsicológico. Debemos tener en cuenta que siempre vamos a necesitar un consentimiento informado y confidencial para el desarrollo de nuestro proceso. Este consentimiento informado va a necesitar o va a urgir de un principio ético de la evaluación neuropsicológica, es decir, proporcionar a los individuos esta comprensión completa y clara de los procedimientos de evaluación, incluyendo su propósito, duración, riesgos y beneficios potenciales. Debemos tomar en cuenta que existen aspectos claves dentro del consentimiento informado de los informes neuropsicológicos. Primero, si usted no cuenta con un portafolio psicológico donde incluye el consentimiento informado, este, este proceso de evaluación no es legal y no está permitido. Y el manejo y el tratamiento de los datos, según la nueva ley de manejo y tratamiento de datos en el Ecuador, no estaría permitido. Debemos tomar en cuenta que este requiere además una comprensión completa que usted va a debe realizarlo dentro de 5 parámetros muy importantes. La parte poblacional, es decir, qué vamos a hacer con esta evaluación, la historia personal, el intrasujeto, que son aquellas discrepancias entre nuestras propias capacidades, y el autorreporte versus lo observado para llegar al reporte del informante versus el evaluado. Esta comprensión nos va a permitir entender primero hacia dónde estamos llevando esta información, para quién estamos diseñando esta información y cuáles son aquellas características importantes dentro de esta evaluación. Debemos asegurarnos que el individuo comprenda completamente el propósito y los procedimientos de la evaluación, así como los posibles riesgos y los beneficios. También debemos hacerle tomar en cuenta que esta información podría ser utilizada por medios judiciales. Al hablar de trastornos mentales, esto es muy común, o por la solicitud y divulgación en otras instancias como instituciones educativas, procesos psiquiátricos de acompañamiento, quizás inclusive procesos de intervención. Entonces, dentro de este espacio, siempre debemos tomar en cuenta la voluntariedad, que es esta capacidad de garantizar que el individuo brinde su consentimiento de forma voluntaria, sin presión ni coerción. Esto debe ser realizado en la primera sesión terapéutica, porque esta primera sesión de evaluación va a requerir de usted el manejo de los datos personales, de historia clínica, de test que usted vaya a realizar. Entonces, si es que usted no tiene este consentimiento informado, no puede comenzar este proceso. Esta capacidad de consentir es confirmar que el individuo tiene la capacidad de comprender la información proporcionada y tomar decisiones informadas sobre su participación en la evaluación. Hay que tomar en cuenta algo muy importante para nosotros, y es que este consentimiento informado debe además llevarse de la mano o debe estar de la mano con parámetros legales. Por ejemplo, no es lo mismo un consentimiento informado de adultos que un consentimiento informado de menores. En los menores debemos tener en cuenta la causa tutelar, es decir, si la persona que le está trayendo a hacer esta evaluación psicológica tiene la tutela de este paciente o de este usuario, porque esto es importante, si no, no podría utilizar este consentimiento informado. Nosotros en este momento podemos tener consentimientos por escrito y también podemos tener consentimientos por videollamada. Por ejemplo, cuando estamos en videollamada, nosotros leemos el consentimiento a nuestro paciente, el paciente acepta verbalmente, esto queda grabado y tenemos ese consentimiento. También tenemos la oportunidad de tener el consentimiento por escrito,
es donde el individuo o su representante legal, antes de realizar la evaluación neuropsicológica, cumple con el proceso, ¿no es cierto? Firma. También vamos a garantizar la confidencialidad. ¿Y qué es esta confidencialidad? Los informes neuropsicológicos van a tener información sensible, muy sensible sobre la salud mental, el funcionamiento cognitivo de una persona. Por tanto, es tan importante que esta información se maneje confidencialmente que nosotros debemos hacer la ruta de personas autorizadas para dicho comportamiento. Generalmente, cuando tienes el informe, vas a tener una ruta de evaluación y también vas a tener una ruta de compartición. Es decir, ¿a quién vas a compartir esta información? ¿Al psiquiatra, al neurólogo, al psicólogo de intervención? ¿Vas a compartir con las instituciones educativas, con trabajo social? ¿Quién es la persona que se va a encargar del proceso luego de esto? Va a estar orientada en esta parte. Estos principios de confidencialidad en informes neuropsicológicos hablan sobre este acceso restringido para precautelar la atención adecuada a este paciente. Y generalmente esto se da porque los problemas de salud mental son súper satanizados y podrían impedirle, por ejemplo, a la persona trabajar. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros debemos tener el acceso restringido a ciertos lugares y procesos. Limitar este acceso de los informes neuropsicológicos a profesionales de la salud autorizados que estén involucrados en el cuidado o en el tratamiento del individuo evaluado, así como a profesionales de la educación que estén autorizados para este proceso. Todo eso nos ayudará a fortalecer nuestro informe neuropsicológico. Aquí vamos a buscar, perdón chicos, la protección también de los datos, porque debemos garantizar que el individuo brinde este consentimiento informado sin presión ni coerción, pero, ojo, hay muchos compañeros profesionales que luego de evaluar le derivan a un amigo para que le atienda. Eso no es legal. Entonces, nosotros no podemos hacer este tipo de procesos y deben ser tomados en cuenta. Debemos recordar además que dentro del consentimiento para la divulgación está también el obtener el consentimiento explícito del individuo, por ejemplo, para compartir su información neuropsicológica con terceros, a menos que existan excepciones legales o éticas que no lo permitan. Si tú estás haciendo, por ejemplo, una investigación neuropsicológica, que es algo tan importante para la divulgación de datos, y piensas utilizar estos datos de este test que lo has tomado en un estudio de caso, es importante además tener un anexo de confidencialidad y manejo de datos que explique que él va a entrar dentro de un estudio científico. Y hay que tomar en cuenta que esos datos deben ser anonimizados. ¿Qué quiere decir esto? La anonimización de los datos quiere decir que esta data no puede guardarse como Juanito Peluche, 19 años, tal correo electrónico, y para eso existen herramientas como las herramientas de protección de datos psicológicos como eHolo. Cuando sea posible, debemos eliminar y codificar dicha información para que se convierta en un personal identificable en los informes y preservar el anonimato del individuo. Esto es tan importante porque nos permite comprender la competencia cultural y los ajustes de evaluación que vamos a tener. Hablemos de la competencia cultural. La competencia cultural hace referencia a abarcar la capacidad de los evaluadores para comprender y respetar las normas, valores, creencias y prácticas culturales de los individuos evaluados. Esto implica reconocer
que hay sesgos culturales que pueden influir en la administración o la interpretación de las pruebas psicológicas, así como adaptar las estrategias de evaluación para garantizar la validez y la fiabilidad en diferentes grupos sociales y culturales. Por ejemplo, yo voy a hablarles de un tema muy importante. Nosotros aquí somos un país pluricultural y multidiverso. Y quiere decir que nosotros vamos a encontrarnos con diferentes orígenes y diferentes diversidades culturales, donde algunos términos, conceptos, lenguaje es diferente. Si usted habla con una persona que tiene un lenguaje de predominio quichua, probablemente pueda salir con una deficiencia intelectual, pero no la tiene. Entonces, hay que saber abordar estas problemáticas de una manera adecuada y hay que hacer entonces los ajustes de la evaluación. Es decir, los ajustes de la evaluación se vuelven esenciales para asegurar que estas pruebas son cultural y socialmente sensibles y pertinentes a la población evaluada. Por ejemplo, yo no conozco prueba neuropsicológica adaptada al quichua. Esta sería una gran investigación y un ajuste que puede incluirse en la selección de instrumentos de evaluación adecuados para los grupos étnicos y culturales, así como esta modificación de los procedimientos de evaluación que deben ser tomados en cuenta para las diferencias lingüísticas, educativas, socioeconómicas. Y debe tomar en cuenta que usted como evaluador debe tener una competencia cultural, es decir, debe saber cómo es el apoyo comunitario, cómo deben ser los encuentros, cuáles son las habilidades, qué conciencia organizacional tienen, qué conocimientos tienen, para que usted pueda llegar con un excelente rapport a nuestro paciente. Esto va a implicar estar familiarizado con estas normas culturales, las creencias, los valores, el atender a esta población, las habilidades de comunicación de manera efectiva, respetuosa. No es lo mismo atender a un shuar que atender a una persona de Colta, no es lo mismo atender a una persona de ciudad que una persona de provincia. Entonces, esta entrevista debe ser culturalmente sensible. Esto quiere decir que hay que realizar una entrevista que comprenda las experiencias, preocupaciones, expectativas del individuo en relación con la evaluación, para establecer una relación terapéutica sólida que adapte el proceso de evaluación según las necesidades y las preferencias culturales del individuo. Esta selección de pruebas y materiales culturalmente apropiados deben buscar que, por ejemplo, si hay una palabra que no comprende el país, entonces esta palabra no debería ser utilizada en el instrumento validado, ¿no? Y hay que adaptar estos materiales para que sean culturalmente relevantes y comprensibles para el individuo. Cuando hablamos de esta etapa, vamos a tomar en cuenta los factores socioculturales y para la interpretación del resultado. Cuando interpretas los resultados de una evaluación neuropsicológica, debes tomar en cuenta factores que pueden influir en el desempeño cognitivo, emocional del individuo, como el nivel educativo, el acceso a atención médica, el estrés relacionado con la discriminación, la marginalización, en las normas de comunicación y expresión emocional. Siempre debemos tener en cuenta quién va a leer el informe y para quién estoy diseñando este informe, porque la colaboración interdisciplinaria y la consulta cultural son excesivamente importantes. En casos donde se presenten estos desafíos, la competencia cultural, la adaptación de la evaluación para el profesional de la salud mental es muy importante. Por ejemplo, yo hago un mega informe neuropsicológico que lo vaya a compartir con una escuelita rural
de la provincia de Imbabura, donde no tienen psicólogos. Entonces debo tener un lenguaje mucho más humanizado, mucho más regionalizado para que se pueda comprender lo que deben hacer los docentes. Y aquí viene un tema muy importante, que son los dilemas éticos en la práctica neuropsicológica. Nosotros debemos tener una idea clara de que nosotros debemos buscar la búsqueda del bienestar del paciente y sus derechos individuales en la integración de las normas profesionales. Estos dilemas van a surgir en el contexto de la evaluación, del diagnóstico, del tratamiento y pueden verse un tanto profundos en el paciente y en la sociedad. Es aprender a dejar ir al paciente en el cual yo ya no tengo la competencia. Saber que este paciente puede solicitar una interdicción, es decir, que este paciente podemos ayudarle a tomar las decisiones y que este consentimiento informado debe ser tomado en cuenta con inclusive si el paciente tuviera capacidades cognitivas limitadas. No siempre es el tutor legal la persona que le puede hacer este acompañamiento de interdicción, sino aquella persona con la que él se sienta cómodo. Siempre que nosotros tenemos un paciente con un deterioro cognitivo severo, como un paciente con demencia avanzada, vamos a solicitar de una manera real la interdicción del paciente con su cuidador o cuidadora y proporcionar este consentimiento desde el familiar o desde el representante legal, garantizando que se tomen las medidas para proteger sus derechos de bienestar en la evaluación. Recuerdo un tema súper importante y era que muchos de nuestros pacientes en interdicción pueden ser abusados por sus familiares o representantes. Entonces, quiero que recuerde eso porque hay momentos en donde debemos protegerles a nuestros pacientes de sus propios cuidadores. Creo que nosotros podemos además tener en cuenta la confidencialidad y la divulgación de un informe sensible. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un problema de salud mental con presencia de una lesión cerebral traumática, puede el dilema ético estar especialmente cuando existe el riesgo de daño para el paciente o para otros, o de que este paciente sea un paciente con abuso, de violencia, de maltrato. Nosotros debemos explicar a la familia qué es lo que puede suceder. Y esto debe entender que el equilibrio entre el deber mantener la confidencialidad debe estar también mantener la seguridad y la confianza de salud a sus familiares o autoridades. Cuando nosotros interpretamos y como decimos estos datos sensibles, debemos entender además que esta evaluación releva una presencia de deterioro cognitivo y una enfermedad neurológica degenerativa. Entonces, si yo tengo una información clara, también debe ser una información compasiva, ya que nos va a ayudar a respetar la autonomía, la dignidad del paciente, nos va a permitir abordar las posibles implicaciones emocionales, las prácticas de los resultados. ¿Qué quiero decir al final de esta clase, queridas compañeras y compañeros? Cuando nosotros entregamos o elaboramos un informe neuropsicológico, existen consideraciones éticas, dilemas éticos y dilemas culturales con los que debemos trabajar. Si nosotros no comprendemos el impacto de este informe, ahora lo entiende con mayor claridad. Pero además hay que tomar en cuenta características y riesgos para la familia, por ejemplo, en un diagnóstico de esquizofrenia. Quiero invitarles a pensar cómo desarrollar este proceso de una manera efectiva, de una manera activa, pero
muy, muy compasiva. Entonces, esta es mi invitación para ustedes, trabajar desde la compasión, pero también brindando seguridad a las familias y a los pacientes. Muchas gracias. Chao.